Bien, entonces buenos días con todos. Vamos a empezar la revisión hoy día de electrocardiograma. Vamos a pasar un PPT de algunas indicaciones de lo que va a ver para aprender a leer un electrocardiograma. Si hay tiempo hoy, si no en una segunda sesión o siguiente sesión, pasaremos algunas imágenes de electrocardiograma. En esta diapositiva que ustedes ven acá, está queriendo mostrar un poco el sistema de conducción eléctrico del corazón. Una cosa importante que hay que mirar desde el nacimiento es que, el nacimiento de este curso me refiero, es que hay que comparar el corazón con una casa, ¿no? Están viendo el puntero, ¿verdad? La casa tiene paredes como el corazón. En el caso del corazón, las paredes son un músculo cardíaco. La casa tiene puertas y ventanas, que en este caso vienen a ser las 4 válvulas del corazón. La casa tiene redes de agua, que son las arterias del corazón, las redes de desagüe, que son las venas del corazón, y así como toda la casa, como todas las casas tienen su sistema de conducción eléctrico, el corazón también. En este caso, la llave general de la casa del corazón está aquí, en el techo de la aurícula derecha, cerca a la desembocadura de la vena cava superior. Este punto se llama el nodo sinusal. Esa es la llave general de la casa. De aquí salen varios haces que van a transferir rápidamente el impulso eléctrico por todo el tejido miocárdico. Hay 3 haces importantes que se describen, que son los haces internodales, que van del nodo sinusal al nodo AB, y luego un haz interauricular que lleva la conducción eléctrica de la aurícula derecha a la aurícula izquierda. Eso es lo que más o menos didácticamente se describe. Hay muchas redes adicionales en el camino, pero que principalmente se resumen en estas. Este nodo AB es como una subestación, y yo le explico como que es la llave eléctrica de los pisos bajos, y acá el nodo sinusal, la llave eléctrica de los pisos altos. Entonces, a través de este nodo AB se va a pasar la corriente, digamos, a los ventrículos por un cable grueso importante que se llama el haz de His, que se subdivide rápidamente en 2, la rama derecha del haz de His y la rama izquierda del haz de His. Ustedes miran rápidamente que el haz de His, a su vez, el izquierdo se divide en 2 ramas, una que es el fascículo anterior y otra que es el fascículo posterior. ¿Hasta ahí todo claro? Ok. Alguien que conteste por lo menos para saber que no estoy hablando solo. Bien, esta corriente eléctrica lo que va a generar en física son vectores de electricidad que tienen una carga eléctrica importante que va a ir de un punto hacia otro. Entonces, a nivel de las aurículas se va a generar un vector que es el que resume toda la sumatoria de las eléctricas de ambas aurículas, derecha e izquierda, y que se resume en este vector que, como ustedes ven, y la gráfica está representada de esa manera porque generalmente en condiciones de normalidad va así, va de izquierda a derecha, va de arriba a abajo y muchas veces va de atrás hacia adelante. Luego, una vez que empieza a transcurrir la corriente eléctrica por los ventrículos, el primer punto que se empieza a estimular es el tercio medio del septo interventricular y empieza a estimularse desde el endocardio izquierdo. Dicho de otra forma, la rama izquierda del haz de His es la primera que empieza a estimular a todo el ventrículo y luego viene la rama derecha. En razón de ello se forma un primer vector que es el vector septal, que como el estímulo empieza en el endocardio izquierdo hacia el endocardio derecho, pues el vector se forma un segundo vector que es el vector ventricular o vector de paredes libres,
que son múltiples vectores en realidad, pero que aquí dibujamos el vector resultante de esos múltiples vectores, que es un vector que va de derecha a izquierda, que va de arriba a abajo y que va de delante a atrás. Y finalmente los vectores basales, que en realidad se han graficado dos, pero que es uno solo, proviene de la despolarización de estas partes, tanto de las paredes libres ventriculares como del septum interventricular. Esto es más gráficamente cómo se va activando el ventrículo. Ustedes ven aquí de endocardio izquierdo a endocardio derecho, transcurre rápidamente por el endocardio derecho, pero el endocardio izquierdo rápidamente se iguala con el derecho y despolarizan ambas paredes libres para terminar en las porciones basales, que es lo que habíamos mencionado en la diapositiva anterior con vectores. Si nosotros vamos correlacionando las despolarizaciones ventriculares con el electrocardiograma, vamos a ir revisando que este tercio medio del septum interventricular va a correlacionarse con el inicio de la formación de lo que vendría a ser la onda Q. Y conforme va transcurriendo la despolarización ventricular, va formándose lo que vendría a ser la onda R. Cuando se termina completamente la despolarización, se ha terminado de formar la onda R, de lo que vamos a conocer más adelante como complejo QRS, y finalmente las porciones basales van a correlacionar con la onda S. Aquí, en este punto que estoy señalando, termina lo que es la despolarización o activación ventricular. Y luego empieza la recuperación o realización ventricular. Entonces, en este punto, que vamos a conocer más adelante con el nombre de punto J, empieza lo que se llama la repolarización ventricular. Entonces, esta última parte, que ya se continúa con lo que es el segmento ST, viene a representar la repolarización que estamos viendo aquí, y que empieza con el segmento ST, como ya habíamos mencionado, y que luego va a terminar dibujando lo que vamos a conocer con el nombre de onda T. Ahí tenemos entonces el latido cardíaco, que está conformado por la onda P, que corresponde a la despolarización auricular, el complejo QRS, que por lo ya explicado corresponde a la despolarización ventricular, y luego viene el segmento ST y la onda T, que corresponden a la repolarización ventricular. En raras ocasiones se puede observar una onda después de la onda T, que la hemos denominado onda U, y con ello se completa, digamos, lo que tenemos que saber de los latidos del corazón. Cuando uno toma un electrocardiograma, uno registra el electrocardiograma sobre un papel que es un papel milimetrado. Este papel milimetrado tiene además algunas características que lo hacen discretamente diferente de cualquier papel milimetrado, y es que tiene marcas adicionalmente de estas líneas gruesas que ustedes notan más claramente que estas otras líneas finas, y esas líneas gruesas están dispuestas tanto en horizontal como en vertical cada 5 milímetros, ¿no? Normalmente, cuando uno evalúa un electrocardiograma, el electrocardiograma tiene que tomarse a una velocidad de 25 milímetros por segundo. En ese contexto, cada cuadradito pequeño de 1 milímetro de lado en tiempo equivale a 0.04 segundos, lo que también es igual a 40 milisegundos. Y un cuadrado grande de 5 milímetros equivale a 0.20 segundos, lo que es igual a 200 milisegundos. En el eje vertical no vemos distancia ni vemos tiempo. En el eje vertical vemos voltaje. De tal manera que un cuadradito de 1 milímetro de altura equivale a 0.1 milivoltios, y un cuadrado grande de 5 milímetros equivale a 0.5 milivoltios. Ahí en una foto de una aproximación más cercana, para que ustedes puedan mirar los cuadraditos de 1 milímetro de lado, que en el eje vertical tienen 0.1 milivoltios, en el eje horizontal equivalen a 0.04 segundos, 5 de estos equivalen a 0.20 segundos.
y 10 milímetros en el eje vertical equivalen a 1 milivoltio. ¿Por qué es importante esto último que acabo de decir? Porque cuando uno registra un electrocardiograma, tiene que tomarlo en una programación estándar. Y esa programación estándar, uno tiene que setearlo en la máquina de tal forma que esté siempre observando que el papel corra a 25 milímetros por segundo y que tenga 1 milivoltio de sensibilidad. Entonces, la sensibilidad es otro parámetro importante a programar en la máquina antes de correr el papel y que se registre el electrocardiograma. Entrando de lleno en sí al electrocardiograma, uno puede mirar entonces, para una lectura ordenada, intentar primero describir el ritmo, y uno tiene que mirar si es que el ritmo es regular o es irregular. Si es que el ritmo es regular, hay que mirar si es que tiene características de ser ritmo sinusal o no. Si es que el ritmo es regular o es sinusal, tenemos que calcular la frecuencia cardíaca. ¿Alguien sabe cómo se calcula la frecuencia cardíaca? Muy bien. Entonces, si tiene idea de cómo se calcula la frecuencia cardíaca, creo que tenemos que ir revisando poco a poco eso. Vamos a ir revisando luego algunos electrocardiogramas para poder definir la forma de cómo calcularla. Luego que uno intenta calcular la frecuencia cardíaca, hay que evaluar la onda P. Vamos a ir viendo características de cómo se mide y evalúa la onda P. Igualmente, el siguiente paso es evaluar el intervalo PR, revisar a continuación el complejo QRS, y en el complejo QRS hay que mirar varias cosas. Hay que mirar el eje eléctrico del corazón, hay que mirar el ancho del QRS, hay que mirar la altura del QRS, la forma del QRS y si hay ondas Q, y si es que esas ondas Q son lógicas o no. Tenemos que evaluar también el segmento ST para evaluar si hay supra o infra desniveles, medir el intervalo QT, ¿no? Y ver si es que hay necesidad de corregirlo o no, y finalmente revisar la onda T o la onda U que habíamos dicho que no está escrita aquí en esta diapositiva. Bien, entonces vamos a ir desmenuzando el electrocardiograma y vamos a ir mirando cada uno de sus componentes. La onda P, como ya habíamos dicho, corresponde a la despolarización auricular y tiene una duración de más o menos 0.12 segundos, es decir, hasta un máximo de 3 milímetros de ancho y una altura de 2.5 milímetros, claramente 2.5 cuadraditos. En la práctica, nosotros decimos una onda P es normal cuando tiene 2.5 por 2.5, para que si alguien es muy olvidadizo o está recién aprendiendo a leer electros, lo tenga más rápido. 2.5 de ancho por 2.5 de alto son los valores máximos para poder decir que la onda P es normal. Si la onda P es más ancha o más alta de esos valores, es una onda P o ancha, precisamente descrita, o una onda P alta o picuda también se ve. Y habría que mirar cuáles son las patologías que podrían generar estas circunstancias. Luego miramos el intervalo PR. El intervalo PR comienza donde se inicia la onda P y termina antes de que empiece el complejo QRS. Incluye esta línea que es el segmento PR y la onda P. Es decir, segmento PR más onda P conforman el intervalo PR. Y lo normal es que sea de 0.12 a 0.20, es decir, de 3 milímetros a 5 milímetros de ancho. Si es que el PR es más corto, se escribirá como PR corto precisamente, y hay algunos síndromes particulares que pueden explicar por qué un intervalo PR es corto.
Y si es que el intervalo PR mide más de 5 milímetros, se hablará de un trastorno de conducción, que ya veremos más adelante a qué se podría deber. El complejo QRS, que corresponde, como ya habíamos dicho, a la despolarización o activación ventricular, generalmente es de una duración menor a los 0,11 segundos. Yo en la práctica digo, el QRS debe ser máximo normal hasta 0,10, es decir, 2 milímetros y medio de ancho. Si ya tiene 0,11, algo está pasando con ese QRS. Si ya tiene 0,12, es decir, 3 milímetros, ese QRS definitivamente ya es ancho y alguna patología presenta. Estas son las diferentes formas, algunas de las diferentes formas que puede tomar el complejo QRS. El clásico QRS, ustedes van a ver, habitualmente esto se ve en B5 o B6. Un complejo QRS monofásico con solamente onda R, que se puede ver también en B5 o B6, pero cuando hay patologías presentes tipo cardiopatía hipertrófica o cardiopatía dilatada. Complejo QRS de forma RS, aquí no hay onda Q, eso se ve en las derivaciones precordiales B1 a B2, incluso hasta B4. Complejo QRS más difícil, con varias ondas tipo RR' y onda SS', ¿no? Que pueden representar algunas patologías o simplemente ser una característica, digamos, particular de alguna persona. Y noten ustedes además que ustedes están observando que tenemos onda S mayúscula y onda S minúscula y onda R minúscula y onda R mayúscula para denotar las ondas más grandes con mayúsculas y las ondas más pequeñas con minúsculas. Y el complejo QRS de forma QS, donde generalmente pues, nos representa alguna patología, usualmente por necrosis miocárdica a consecuencia de un infarto al corazón. Esta es una denominación que ya no se usa mucho, se conoce más como activación o tiempo de activación ventricular, donde se mide ese tiempo desde el comienzo del complejo QRS hasta la cúspide de la onda R, y debe ser menor o igual a 0.045 segundos. Si es que es más largo el tiempo, este QRS está patológico o podría estar indicando que podríamos estar frente a una hipertrofia ventricular o a una dilatación ventricular o a un bloqueo de conducción intraventricular. Bien, luego vamos a evaluar el segmento T. El segmento ST es la línea que está entre el complejo QRS y la onda T, y empieza en este punto que la flechita está señalando con el nombre de punto J, ¿no? Y como ya les dije antes, es el inicio de la repolarización ventricular. Pero es un punto importante porque este es el segmento que nos va a evaluar si es que el paciente está en riesgo alto o está sufriendo un infarto al corazón. Y vamos a evaluar entonces qué tanto se infradesnivela el segmento T o se supradesnivela el segmento T o en general se mueve o no este punto J para definir estas patologías. Normalmente es eléctrico y eso significa que está al mismo nivel de esta línea. Esta línea la vamos a señalar después cuando tengamos una tira más larga de latidos, es la que separa un latido del otro, es decir, es la que está después de la onda T y luego más adelante se va a continuar con la siguiente onda P del siguiente latido. Luego tenemos la onda T. La onda T es la parte final de la repolarización ventricular. Generalmente tiene un ascenso lento, noten ustedes un ascenso más lento y una caída más rápida. Si la línea vertical hubiera estado ligeramente más a la izquierda, notarían claramente que esta base de acá es mucho más ancha que la base de acá más angosta, porque tiene, repito, un ascenso lento y una caída más rápida. Cuando la onda T se vuelve patológica, cambia esta asimetría y más bien se vuelve simétrica. Puede estar simétrica y muy alta, onda T picuda, o puede ser simétrica e invertida, onda T que característicamente suele ser isquémica. Y más raramente, como ya le habíamos dicho,
aparece pues la onda U, ¿no? Que no se sabe bien qué representa, pero que muchas veces puede estar ahí. Usualmente uno la encuentra cuando el paciente está más con bradicardia, es decir, latidos cardíacos bajos, y suele aparecer como una ondulación casi entre la línea isoeléctrica y la onda T. Muchas veces también la onda T puede ser bifásica, entonces hay que tener cuidado de no hacer una precipitada evaluación y decir onda U cuando no hay. Si nosotros comparamos toda esta onda T del latido de B2 con el de B3 y vemos que es una sola onda, entonces estamos seguros de que esa es una onda T bifásica y no una onda U que pueda estar acompañando a esta evaluación. Finalmente, el intervalo QT. El intervalo QT empieza donde comienza el complejo QRS y termina al final de la onda T. En práctica, nosotros decimos que el intervalo QT es normal en 0,40. Sin embargo, el intervalo QT es normal desde 0,32 hasta 0,45 en hombres y de 0,32 a 0,47 en mujeres. De tal manera que cuando uno tiene este valor en la cabeza es más o menos el promedio y va a depender mucho de la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca es baja, el intervalo QT suele ser más grande. Si la frecuencia cardíaca es alta, el intervalo QT suele ser más angosto. Bueno, esta diapositiva es para recordarles dónde se ponen los puntos de evaluación de las derivaciones precordiales. Miren ustedes, línea paraesternal derecha, línea paraesternal izquierda, cuarto espacio intercostal, se coloca B1 y se coloca B2. Luego, en la línea medio clavicular, a la altura de B5, se coloca B4, y entre el punto medio de B2 y B4, se coloca B3. Y luego, a la misma altura de B5, del quinto espacio intercostal, donde está B4, se coloca B5 a nivel de la línea axilar anterior y B6 a nivel de la línea axilar. Esta es una fotografía que muestra cómo deben ser los complejos en cada una de esas derivaciones, en B1, en B2, en B3, en B4, en B5 y en B6. ¿Y qué característica podrían observar ustedes de eso? ¿Alguno tiene alguna idea? Ok, en vista que han decidido guardar silencio, vamos a comentarles aquí algunos detalles. A ver, B1, noten ustedes que la morfología del complejo QRS tiene forma de onda R pequeña y onda S profunda. Conforme vamos yendo de derecha a izquierda, notamos que la onda R va creciendo un poco, va creciendo cada vez más, hasta que en B4 predominantemente la onda R es mucho más alta que la profundidad de la onda S. Ya en B5 y B6, definitivamente el complejo QRS es de forma predominantemente R con una pequeña onda S. Y eso es lo que característicamente tenemos que evaluar. Entonces, a esto se llama adecuada progresión de onda R en precordiales. ¿Por qué es importante eso? Porque a veces eso no está y ya nos empieza a dar alguna característica del electrocardiograma que podría estar alterada. Aquí, por ejemplo, el corazón está rotado hacia atrás, hacia la espalda, ¿no? Como dice la diapositiva, en el sentido de las agujas del reloj, rotación horaria, y eso hace de que la onda R no progrese. Noten ustedes que tienen una onda R pequeñita con onda S profunda, y recién hacia B4 empieza a crecer algo, en B5 algo, y recién en B6 se hace mucho más notoria, porque el corazón está girado hacia la espalda, hacia atrás. Pero también puede ser al revés, el corazón puede estar rotado hacia adelante, y en ese contexto, cuando está rotado hacia adelante, vamos a tener pues ondas R altas predominantes desde el inicio que pueden sugerirnos algunas patologías.
que vamos a ver luego, porque podría haber onda R alta en B1 y onda S más pequeña. Y aquí observamos que la progresión entonces empieza igual a darse, pero más prematuramente que cuando el electrocardiograma o la ubicación anatómica del corazón es normal. Esta diapositiva un poco para hablar de las características de cómo están formadas las derivaciones del electrocardiograma. Usted sabe que un electrocardiograma estándar se registran 12 derivaciones. De esas 12 derivaciones se llaman 6 derivaciones de miembro y 6 derivaciones reales. De las 6 derivaciones de miembro, las 3 primeras son derivaciones bipolares y salen de poner las pinzas en los tobillos y en las muñecas y van a registrarnos de esta forma. 1 se compone por la pinza del brazo derecho, donde tiene polo negativo, y por la pinza del brazo izquierdo, donde el polo es positivo. D2 tiene polo negativo en el brazo derecho y polo positivo en la pierna izquierda. Y D3 finalmente tiene un polo negativo en el brazo izquierdo y su polo positivo en la pierna izquierda. Entonces, de estas 3 derivaciones que son bipolares, se van a generar las primeras 3 derivaciones. Luego, de esas derivaciones bipolares se crearon las otras 3 derivaciones que se denominan de miembros también, pero que son unipolares. Solo tienen un polo positivo y está cada una ubicada en las posiciones que ustedes ven aquí en la diapositiva. En el hombro derecho ABR, en el hombro izquierdo ABL y hacia la pierna ABF. En el camino, estas 3 derivaciones iniciales que analizamos, de 1, de 2 y de 3, como ustedes ven, forman un triángulo, y ese triángulo además tiene la característica de ser equilátero. Entonces, para evaluar el cálculo del eje eléctrico del corazón, sobre este triángulo equilátero nosotros hemos trazado las bisectrices, y hacia esas bisectrices en el punto de corte hemos trasladado las líneas de este triángulo. Es decir, de 1 lo trasladamos hacia ese punto de corte, de 2 hacia este punto de corte y de 3 hacia este mismo punto de corte. De tal forma que terminamos en este esquema que viene a ser el sistema hexaaxial, donde nosotros representamos 3 de las 6 derivaciones de miembros. Y a estas 3 derivaciones de miembros le vamos a agregar las otras 3 derivaciones unipolares, que también hacemos la misma operación que el anterior, del hombro, de ambos hombros y las piernas, trasladamos en forma paralela, por regla de paralelas, hacia ese mismo punto de corte de las primeras 3 derivaciones y nos da este esquema, que es el que vamos a agregar al sistema hexaaxial, de tal manera que tenemos finalmente este dibujo un poco más complejo, pero que lo vamos a desmenuzar poco a poco. T1 entonces queda aquí en horizontal y le vamos a poner 0 grados. D2 queda aquí en orientación que viene a 60 grados, 3 a 120 grados. Luego hemos agregado la de hombro derecho, que tiene una orientación a menos 150 grados, la de hombro izquierdo a menos 30 y la de la pierna vertical hacia abajo a más 90 grados. Pero estos ángulos no salen porque a mí se me ocurren. Estos ángulos salen porque nosotros retrocedemos a esta diapositiva y dijimos que este triángulo era isoeléctrico, era un triángulo equilátero. Entonces cada uno de estos ángulos vale 60 grados. Y si nosotros hemos aplicado regla de paralelas, la forma del sistema hexaaxial, vamos a encontrar que cada uno de estos ángulos también vale 60 grados. De tal manera que si a este le hemos puesto 0 grados, entonces de aquí para acá hay 60, de aquí para acá hay 60 más, entonces por eso salen 120. Y las otras derivaciones de miembros justamente en las divisiones de estos sectores. Por eso es que nosotros tenemos la explicación de que ABL esté en menos 30 y que ABR esté en menos 50 y justo ABF caiga a más 90. Este esquema entonces nos va a ayudar a calcular el eje eléctrico del corazón.
Vamos a pasar a estas dos diapositivas para ir directamente a lo que quizás nosotros tenemos que saber. Algo que quiero contarles antes de seguir pasando esto es que este cuadrante, que es el sistema X-axial, en este punto de corte representa como el centro del corazón. Entonces, si ese es el centro del corazón, porque las aurículas están para acá arriba y los ventrículos están para acá abajo. En este lado está el ventrículo izquierdo y de este otro lado, para acá, está el ventrículo derecho. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros habíamos visto en diapositivas iniciales que el vector de activación ventricular, el vector 2, el vector de paredes libres, iba de derecha a izquierda, iba de arriba a abajo e iba de delante a atrás. ¿Por qué? Porque el corazón está ubicado anatómicamente en el pecho en centro izquierda y algo rotado hacia atrás. Es decir, si nosotros ponemos el corazón al centro y mirando la punta hacia nosotros y lo rotamos un poquito a la izquierda, el ventrículo izquierdo va a quedar ligeramente hacia la espalda y el derecho ligeramente hacia el tórax, hacia el pecho. Y por eso es que estas denominaciones de ángulos son positivas hacia la parte de abajo. Y como hacia acá arriba no hay ventrículos, entonces los grados son negativos. Vamos a mirar entonces algunos ejemplos sencillos de electrocardiogramas con eje normal. Luego vamos a regresar a las diapositivas que he pasado. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un electrocardiograma donde se nos muestran las derivaciones de miembros, las 3 bipolares y las 3 unipolares. Y con estas 6 derivaciones únicamente vamos a tratar de calcular el eje eléctrico del corazón. Una forma sencilla y práctica de calcular el eje eléctrico del corazón es mirar D1 y mirar AB. ¿Qué tenemos que mirar en D1? D1 ya dijimos que tiene el polo positivo en el lado izquierdo, y entonces significa que si mi vector se está orientando hacia D1, me va a dibujar un QRS de forma positiva. Si mi vector se orientara o se fuera hacia el lado derecho, entonces el QRS que me dibujaría D1 sería negativo, como vamos a ver en otros ejemplos. Entonces, digámoslo de otra manera. Si nosotros tenemos D1 positivo, significa que mi vector eléctrico del corazón viene hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Ese es el primer paso. El segundo paso es mirar ABF, el mismo razonamiento. Si mi QRS en ABF es positivo, significa que mi vector viene hacia abajo. Como estamos viendo, justamente este vector viene hacia la izquierda, hacia D1, y viene un poco hacia abajo, hacia ABF. Pero muchos colegas van a pedir de repente, pero ¿cuántos grados tiene ese vector? Entonces, para eso buscamos de estas 6 derivaciones, ¿cuál es la más isoeléctrica? Iso significa igual, y eléctrico significa que cada una de estas ondas debe ser de la misma altura arriba o de la misma profundidad debajo de la línea isoeléctrica. En este caso, ninguna cumpliría ese criterio. Por eso es que nosotros decimos que es la más isoeléctrica, no necesariamente la isoeléctrica de manera absoluta. En este caso, D3 se acerca a ser la más isoeléctrica porque es casi como una línea, o los complejos, las ondas del complejo QRS son muy pequeñas, apenas alcanzan 1 milímetro de altura. Y entonces nosotros miramos dónde está D3, ya habíamos dicho que D3 está en más 120, y si nosotros hemos dicho que D1 el eje está a la izquierda y en ABF, que el eje está hacia abajo, significa que mi eje eléctrico está entre 0 y más 90. Si mi eje eléctrico está entre 0 y más 90, a D3 yo le trazo la perpendicular hacia donde está el eje. Y entonces mi eje me sale a más 30. ¿Por qué me sale a más 30? Porque una perpendicular tiene 90 grados al eje de donde está la derivación donde el QRS es isoeléctrico. Como el QRS está en D3 isoeléctrico y D3 está en más 120, entonces la matemática nos lleva a encontrar el eje en más 30.
con el primer ejemplo, pero acá lo vamos a tratar de entender mejor. Manera práctica. D1 positivo, ya dijimos que significa que mi vector está mirando hacia la izquierda, como aquí, está mirando hacia la izquierda. ABF positivo significa que mi vector está mirando hacia abajo, exactamente como en el gráfico. Y entonces nuevamente mi vector está entre 0 y más 90. ¿Dónde exactamente? No sabemos. Pero para eso tenemos que buscar la derivación más isoeléctrica, que en este ejemplo sí la encontramos acá. Miren ustedes que hay una carga igualmente positiva y una carga igualmente negativa. Entonces es una derivación que tiene RS isoeléctrico. Pero ABL, ¿dónde está? ABL está aquí en menos 30. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, si ya sabemos que mi eje está entre 0 y más 90, a la línea del eje de ABL yo le trazo una perpendicular. Y la perpendicular, si hacia arriba tengo 30 y la perpendicular es 90, o sea que tengo 60. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. En este ejemplo, nosotros miramos que D1 es negativo, porque la onda R es pequeña comparada a la onda S, que es más profunda. Entonces, al decir que mi complejo QRS es negativo, significa que mi vector no está yendo a la izquierda, como en los dos casos anteriores, sino está yendo más bien completamente a la derecha, como aquí. Este es el primer paso. El segundo paso es mirar ABF. ABF está positivo, entonces sí significa que mi vector viene hacia abajo. Efectivamente, viene hacia abajo, pero ahora lo tenemos con una variante. Ya no está entre 0 y más 90, sino está entre más 90 y 100. Es decir, está hacia abajo correctamente, pero está hacia la derecha. ¿Cuál es la derivación más isoeléctrica? La derivación más isoeléctrica está aquí, en ABR. Y si nosotros miramos ABR, ABR está en menos 150, y AB menos 150, vamos perpendicular 90, sale el eje en más 120. ¿De acuerdo? ¿Hasta allí alguna pregunta? ¿Nadie quiere opinar? ¿Nadie quiere decir algo? Ok, si está claro, seguimos. Vamos a ver ahora las diapositivas que hemos dejado atrás. Esta es una de las que dejamos atrás. Y entonces miramos acá. A ver. D1, ¿está positivo o está negativo? ¿Alguien que quiera decir algo? O pregunto yo. ¿Quién es el delegado? Josian Valencia. Sí. A ver, empezaremos por ti. ¿Alguna opinión? ¿Qué te parece de uno? ¿Te parece positivo? ¿Te parece negativo? ¿O qué te parece? Es positivo. A ver, ¿cómo así? Sí, porque, o sea, tanto la R como la S al parecer están eléctricas. Ah, pero mira lo que estás diciendo, ¿ah? Si yo tengo la R del mismo tamaño que la S, entonces es un complejo isoeléctrico. Por lo tanto, ni es positivo ni es negativo. Entonces, es derivación isoeléctrica. Por lo tanto, el que sea isoeléctrico no me va a decir si mi eje está hacia la izquierda o está hacia la derecha. Bien, esa es mi primera conclusión. Mi segunda conclusión es ABF. ABF sí está completamente positivo, ¿no es cierto? La onda R es predominantemente alta comparada con la onda S, que es menos profunda. Y eso me dice entonces que mi eje viene hacia abajo, como ustedes están viendo acá. El tercer paso, ¿cuál era? A ver, ahora sí voy a llamar en orden de cómo están acá. A ver, Alejandro Díaz. Sí, doctor. ¿Presente? Sí, doctor, buenos días. A ver, Alejandro. ¿Cuál es el tercer paso? Bueno, el tercer paso respecto a identificar el complejo o
¿Podría repetirme la pregunta? Disculpe, doctor, por favor. El tercer paso en lo que es calcular el eje eléctrico del corazón. El primer paso era evaluar D1, el segundo paso era evaluar ABF, el tercer paso era buscar isoeléctrico. Claro, bueno, el tercer paso sería, en este caso, ubicar ABL, si es positivo o negativo. Ya, ok. Lo que estoy viendo es que me dicen que está todo claro, pero no están entendiendo. A ver, si yo tengo D1 isoeléctrico, D1 no me está diciendo hacia dónde está el eje. Si yo tengo ABF positivo, positivo quiere decir que mi onda positiva es más grande que mi onda negativa. Si yo sumo la altura de ABF de la onda R más la profundidad de la onda S, entonces el balance va a ser positivo. Por eso digo que el QRS es positivo. Y el tercer paso era buscar la isoeléctrica, pero aquí en este caso la isoeléctrica saltó en el primer paso. Entonces, en esta evaluación de este ejemplo, de este diagrama, vamos a tener que solamente vamos a evaluar en dos pasos. En uno yo ya tengo la isoeléctrica, significa que mi eje va a pasar perpendicular al eje de esta derivación. El eje de esta derivación es 0 grados y la perpendicular es más 90. ¿Por qué más 90? Porque ABF es positivo. Si fuera al revés, si fuera negativo, entonces mi eje saldría hacia menos 90. Vamos a mirar las otras diapositivas que hemos dejado en el camino. Por ejemplo, esta, que es similar a la que acabamos de ver, pero con D1 muy positivo, que me dice que mi eje está a la izquierda, con ABF completamente isoeléctrico, que significa que mi eje pasa perpendicular al eje de ABF, y ABF está en la línea de más 90, significa que la perpendicular a más 90, o a más 90 es 0 grados, o de repente 180. ¿Pero por qué digo yo que es 0 grados? Porque D1 es positivo, y si D1 es positivo, entiende que mi vector viene hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el eje eléctrico del corazón es 0 grados. Quiero buscar más. Otra vez se calcula en dos pasos. En este ejemplo, D1 es positivo, que está a la izquierda, ABF es negativo, R pequeña, S más profunda, el balance es negativo. Significa que mi vector ya no está en la zona de ABF, sino está hacia arriba, se aleja de ABF, ¿no? Y luego busco la masa isoeléctrica, y la masa isoeléctrica puede ser de 2 o puede ser la misma ABF, depende del gusto. Porque acuérdense que la definición es la masa isoeléctrica, no dice la que es exactamente isoeléctrica. Ok, si cogemos como D2 la masa isoeléctrica, que se parecen más los complejos, ¿dónde está? D2 está en más 60. Si está en más 60, yo trazo la perpendicular, ¿hacia dónde? ¿Hacia acá o hacia acá? La perpendicular se traza hacia el cuadrante donde ya hemos visto que está el vector. Ya dimos que está hacia la izquierda porque uno es positivo y está hacia arriba porque a veces es negativo. Por lo tanto, el vector es este, entre 0 y menos 90. Perdón, el cuadrante es este, entre 0 y menos 90. Y entonces el vector se dibuja hacia aquí. Si la perpendicular es hacia el eje de D2, que está en más 60, entonces la línea me va a salir hacia menos 30. ¿De acuerdo? El eje eléctrico de este electrocardiograma es menos 30. En este otro ejemplo, donde D1 también es positivo, significa que mi eje viene hacia la izquierda, y ABF en este caso es completamente negativo, más negativo que el caso anterior, entonces el eje va hacia arriba, otra vez estamos entre 0 y 90. Pero ahora, ¿dónde está la masa isoeléctrica? Ya no es D2, no es ABF, es ABR. Y ABR está en menos 150, yo trazo una perpendicular a menos 150 y me sale menos 60. Entonces, si nosotros aprendemos a mirar de esta forma sencilla el cálculo del eje eléctrico del corazón, vamos a encontrar que en realidad es una cosa fácil, pero la forma
fácil de aprender es justamente mirando el electrocardiograma. Este siguiente ejemplo me muestra un D1 completamente o aparentemente negativo, pero con un ABF completamente negativo. En este caso sí, el ABF es completamente negativo. Y no solamente el ABF, sino que el D2 es negativo, el D3 es negativo. Y al revés, el ABR, que debe ser siempre negativo, es ahora completamente positivo. Entonces, chequeemos. A ver, D1 negativo, eje a la derecha, ABF negativo, eje hacia arriba, y el vector debería estar entre más 90 y 180. ¿No es cierto? Buscamos el más isoeléctrico, ninguno de estas 5 es isoeléctrica. La más isoeléctrica, regresamos a D1, que inicialmente habíamos dicho que es negativa, pero es la que se acerca más a ser isoeléctrica. D1 ya dijimos que está a 0 grados, y entonces la perpendicular sale hacia arriba, hacia menos 90. ¿No? Entonces, es la forma de calcular el eje eléctrico del corazón, es más que nada por aproximación. Doctor, ¿podría repetir la anterior? No, no quedó muy claro. Bueno, yo no me quedó muy claro. ¿Esta de aquí? Sí, doctora. Que se entienda más, quizás lo que nosotros tenemos que recordar es que la forma de calcular el eje eléctrico del corazón es evaluando en un primer paso D1, en un segundo paso ABF, y en un tercer paso buscando la derivación más isoeléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo empecé a leer esta diapositiva, dije D1 es negativo. Eso rápidamente me dice que mi eje está a la derecha. Luego miro el segundo paso, ABF, negativo también, es decir, mi eje está hacia arriba, no está hacia abajo. Es como si el corazón estuviera de cabeza. Y mi tercer paso es buscar la masa isoeléctrica. Y había dicho que ni ABR, que ni D2, que ABL, que ni D3, ni ABF, que estas 5 no son isoeléctricas definitivamente, y que la masa isoeléctrica viene a ser D1, la que inicialmente habíamos dicho que es negativa. Entonces, al encontrar que esta es la que se acerca más a la definición de ser isoeléctrica, miramos que D1 está en 0 grados. Y entonces, para calcular el eje eléctrico del corazón, se traza una perpendicular al eje de esa derivación donde está el QRS isoeléctrico. QRS isoeléctrico en D1, el eje de ese D1 es 0 grados, y yo trazo perpendicular a 0 grados. ¿Por qué dirijo el vector hacia arriba? Porque ya dijimos que ABF, al ser negativo, me muestra que mi vector está hacia arriba. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la razón por la cual el eje me sale en menos 90. ¿Ahora sí estamos claros? Sí, doctora. Doctor, una pregunta, disculpe. Sí, escucho. Sí, en el anterior, en la diapositiva amarilla, 90 grados, Ajá. ahí mencionó cuando está isoeléctrico, o sea, tanto no es negativo ni positivo, es a nivel de 0 grados, ¿verdad? Eso dijo, me equivoco. Cuando el D1 es isoeléctrico, sabemos todos que D1 es 0 grados. ¿No es cierto? Pero el eje de D1 es 0 grados. Ah, ya, solo de D1. Claro. Cada uno de los puntos de evaluación de 1, de 2, de 3, ABR, ABL y AF tiene un eje o tienen una orientación, como yo he estado diciendo antes, ¿no? Creo que cambié la palabra, por eso es que ustedes se han confundido. Entonces, la orientación es lo mismo que es el eje, pero el eje de cada uno de estos puntos de evaluación. Luego nos van a servir para calcular finalmente el eje eléctrico del corazón, ¿no? En este nuevo ejemplo que tenemos aquí ahora, miramos, D1 es completamente negativo. Si D1 es completamente negativo, significa que mi vector está hacia la derecha o se está alejando del punto de evaluación de D1. Luego veo que ABF es positivo, es decir, que mi vector viene hacia abajo. Si mi vector viene a la derecha y viene hacia abajo, entonces mi cuadrante donde va a estar el vector es entre más 90 y 180. Y luego busco la masa isoeléctrica. En este caso sí hay una que es bien isoeléctrica, es D2. Entonces busco D2 está aquí en más 60,
y a esa línea de más 60 es que yo trazo una perpendicular. Toda perpendicular que dijimos es ángulo recto 90 grados, entonces le sumo 60 más 90 y me da 150. Entonces el eje eléctrico de este electrocardiograma es más 150. Aquí, ¿qué observan? ¿Cuál es positivo, cuál es negativo? D1 y ABF, o sea, son isoeléctricos. Claro, D1 y ABF son isoeléctricos. Y si miramos todos los QRS en todas las derivaciones, todos son isoeléctricos, ¿no es cierto? Y hay muchos casos así, en los cuales el eje eléctrico no se puede determinar y se informa como indefinido. Ya no se puede calcular el eje eléctrico y se informa de esa manera. Hay ángulo del eje eléctrico no evaluado o no calculado porque los complejos son isoeléctricos. Una cosa que tenemos que saber es cómo leer el electrocardiograma cuando el paciente tiene dextrocardia. Miren ustedes, aquí a la derecha está la progresión de ondas R, de onda R pequeña en B1 a onda R más grande en B2, más grande en B3, más grande en B4, y luego el complejo QRS predominantemente de onda R en B5 y en B6, como ya habíamos mostrado antes. Entonces, esto es lo normal cuando el corazón está en levocardia. Pero si un paciente tiene dextrocardia, entonces, y nosotros colocamos de la manera habitual las conexiones para registrar el electrocardiograma, vamos a tener que el D1 me va a salir invertido, el ABR positivo, los demás cambios pueden ser variables, lo más notorio es D1 y ABR, pero lo que vamos importantemente a ver, la onda R va a ir decreciendo en lugar de ir creciendo, como habíamos dicho que es el caso normal. ¿Por qué? Porque nosotros hemos puesto los chupones hacia la izquierda, cuando el corazón está en dextrocardia, es decir, está hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un típico electrocardiograma de dextrocardia. Otra circunstancia que podemos encontrar nosotros en el registro de un electrocardiograma es que el paciente tenga un electrocardiograma aparentemente con un corazón sano, pero que tengamos directamente el D1 invertido. Recuerden que un corazón sano, el D1 debe ser siempre positivo y el ABF también siempre positivo. Pero si tenemos D1 positivo y el ABR positivo, D1 positivo, ABR positivo, algo pasa. El ABR, no lo dije antes, el ABR debe ser siempre negativo. Entonces, ¿qué puede estar pasando? Uno revisa de repente las conexiones del electrocardiograma y es que más frecuente es que uno haya cambiado el cable del brazo derecho y lo haya puesto al izquierdo y viceversa. Y entonces se registra mal un electrocardiograma. Otra circunstancia que ocurre menos frecuentemente es que el cable del brazo, de cualquiera de los brazos en general, se coloque a la pierna y el de la pierna hacia cualquiera de los brazos. Entonces, eso también puede generar alguna confusión y hay que revisar o retomar el electrocardiograma. Bien, eso era la última diapositiva de esta parte. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta. Bien, si no hay ninguna pregunta. Una pregunta. Con la última parte que dijo de la conexión equivocada, era cuando tanto D1 y ABF no eran positivos, ¿no? O sea, Claro, al invertir los cables, el D1 sale negativo y el ABR sale positivo, bien, ¿no? ya. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mientras voy poniendo algunos ejemplos de electrocardiogramas para ir chequeando. Sí, Doctor, Gustavo. usted mencionó que podría haber
una doble onda T en algunas patologías, en más o menos Una onda P, una T, onda P bifásica. básica T, sí. No es patología, es una variante normal muchas veces, ¿no? No es necesariamente patológico. Ok, gracias. Muy bien, ¿están viendo ese electrocardiograma? ¿Lo ven bien? Sí, doctor, sí, sí. Ok. Ese electrocardiograma lo he puesto allí, luego lo vamos a revisar en otras circunstancias, pero aquí la idea es un poco practicar lo que hemos aprendido. A ver, ¿se acuerdan de la diapositiva que nos indicaba ordenadamente cómo leer un electrocardiograma? Pues lo que tenemos que primero mirar es ver si es que el ritmo es regular o no es regular, ¿no? Y para saber si es regular o no es regular, nosotros tenemos que mirar si la distancia entre QRS y QRS es igual en todos los latidos, ¿no? Miramos, entonces acá tenemos 5, 10, 15, 20, 25, casi 30 milímetros entre uno y otro, y contamos acá, a ver, 5, 10, 15, 20, 25, también casi 30 milímetros. Y al ojo parece que el ritmo es regular. Si el ritmo es regular, nosotros entonces calculamos o evaluamos si es que el ritmo es sinusal o no es sinusal. ¿Alguien sabe cómo reconocer cuando un ritmo es sinusal? No lo he dicho en clase, ojo. Algo por ahí mencioné, pero no sé si han estado sumamente atentos. ¿Cuándo sería un ritmo sinusal claramente? A ver, Josian. Cuando hay presencia de onda P que antecede a QRS. Pero yo puedo tener diferentes circunstancias de ondas P que anteceden al QRS y no ser sinusales. Que es cuando está en Algo más todas le falta a tu definición. Esa es una característica, está correcta. Otras más. cuando está en todas las derivaciones. ¿Perdón? Cuando está en todas las derivaciones, ¿no? Y no necesariamente, pero sí es correcto también. Cuando D2 es positivo y ABR negativo. Doctor, Sí, escucho, Celeste. onda P positiva y intervalo RR debe ser constante. ¿El qué? O sea, el espacio que hay entre la R y la R debe ser constante. Ya, eso es lo que hemos hecho para definir ritmo regular. Pero a ver, les resumo lo que ustedes han dicho. Un ritmo sinusal o un electrocardiograma tiene ritmo sinusal cuando la P es positiva en D2 o la P es negativa en ABR, y en este caso ambas anteceden al complejo QRS. Si nosotros tenemos P positiva en D2, P negativa en ABR, tenemos ritmo sinusal, no hay más que discutir. Y algunas otras literaturas van a decir que además la onda P debe ser bifásica en B1, de la precordial B1. ¿No es cierto? Entonces, hasta ahí estamos bien. Tenemos un ritmo sinusal, un ritmo regular, y ahora calculemos la frecuencia cardíaca. Cuando presenté el orden, pregunté cómo se calcula la frecuencia cardíaca y nadie respondió. Ahora, ¿alguien podría decir algo? Diana Wong, a ver. ¿Está? ¿O está almorzando? Hola, Diana. A ver, ¿cómo calculas la frecuencia cardíaca?
Ok, no hay problema. Te podemos leer. ¿Cómo calculas la frecuencia cardíaca? No, esa fórmula es para hacer otros estudios en cardiología, pero no es una fórmula de calcular la frecuencia cardíaca. Claro, para calcular una frecuencia cardíaca máxima para hacer ciertas evaluaciones médicas, cardiológicas. Pero en el electrocardiograma, ¿cómo yo calculo a qué ritmo están apareciendo cada uno de estos latidos que veo aquí, justo en este trazado? ¿Alguien sabe? A ver, Diana. Un ratito, Samuel. ¿Cuál es la otra, Diana? Ajá, estás más cerca. 1500, ¿qué más? Si no te acuerdas, le damos la oportunidad a Samuel. Sí, doctor. La frecuencia cardíaca se va, en el electrocardiograma se va a medir entre R y R, dependiendo ya esto con que estemos agarrando si agarramos en D3, en D2, en D1, mediríamos RR, y con lo que está diciendo en 1500 se va a dividir entre los cuadritos pequeños que haya entre cada R, para así tener lo que es Correcto. la frecuencia cardíaca. Es decir, lo que tengo que medir yo es el intervalo RR, saber cuántos milímetros tiene, y yo divido 1500 entre el número de milímetros que tiene el intervalo RR. Y eso me da la frecuencia cardíaca. Si miramos acá, por ejemplo, yo tengo, como decíamos, casi 30, 10, 15, 20, 25, 30, y si divido para hacer más rápidos 1500 entre 30, ¿cuánto me saldría de frecuencia cardíaca? Es sencillísimo. Todo buen médico es buen matemático, por si acaso. Así que esa división es una división muy sencilla. 1500 entre 30 sale 50. 50. Entonces, la frecuencia cardíaca de este electrocardiograma sería 50 latidos por minuto. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos ritmo, ya tenemos que es sinusal, ya tenemos la frecuencia cardíaca. Ahora pasemos a describir la onda P. Ya dijimos que la onda P es 2.5 por 2.5 y miramos, la evaluamos en D2 y miramos cuánto mide. ¿No es cierto? Estamos justo en el límite, casi 3 milímetros y menos de 2 milímetros de altura. Entonces, una onda P es normal. Después de la onda P viene el intervalo PR. Intervalo PR comienza donde se inicia la onda P. Ustedes ven lo que señalo, ¿no? Y termina donde comienza el complejo QRS. Entonces, yo estoy calculando más o menos 4 milímetros desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del complejo QRS. Significa que tengo 0.04 por 4, tengo 0.16. Mi PR mide 0.16 segundos o 160 milisegundos, lo cual es normal. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Uy, no me siguen nada. ¿Puedes repetir esa parte, por favor? A ver, Ángela, ¿qué es lo que no has entendido? O sea, ¿cómo hizo el cálculo, no? Si es onda P, debería ser 2.5 por 2.5, ¿a eso se refiere? ¿Es igual? No, es que lo que pasa es que yo calculé la onda P y la encontré normal, porque la Ay. altura dije que estaba en 2 milímetros, entonces está debajo de 2.5, es normal, y el ancho casi llegando a 3 milímetros. Recuerden que la teoría decía 3 milímetros, pero en la práctica dijimos, para no olvidarnos, 2.5 por 2.5. Entonces, como el ancho casi llega a 3, es también normal. Y por lo tanto concluí, la onda P es normal. Luego pasé, Ángela, al intervalo PR. El intervalo PR dijimos que es normal entre 0.12 a 0.20. Entonces, ¿qué hice yo? Hice el comienzo, señalé acá, por eso les pregunté si veían lo que yo señalo.
señalé el comienzo de la onda P hasta el comienzo del intervalo QRS. Te das cuenta que cada milímetro en el eje horizontal es 0.04 segundos. Y si yo tengo 4 milímetros de distancia que tiene el intervalo PR, entonces 4 por 0.04 me sale 0.16. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen? Sí, doctor. Entonces, 0.16 está entre 0.12 y 0.20. Y concluí, mi intervalo PR es normal. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? ¿No? Gracias. Ok. Luego ya terminamos con el intervalo PR y entonces vamos a seguir con el complejo QRS. El complejo QRS, dijimos, mide de 0.06 a 0.10. Entonces evaluamos el complejo QRS en todas las derivaciones y tiene más o menos 2 milímetros, acá 1 milímetro, 1 milímetro, 2 milímetros y aquí también 2 hasta 2,5 milímetros. Entonces en todas las derivaciones el complejo QRS está dentro del rango normal, en ancho, ¿no? El ancho del complejo QRS es normal. La altura fue un parámetro que creo no mencioné, pero la altura del complejo QRS es normal hasta 15 milímetros en las derivaciones de miembros, 15 milímetros, y 25 milímetros en las derivaciones precordiales. Y si nosotros miramos rápidamente las 12 derivaciones, vamos a encontrar que ninguna llega ni a los 15 milímetros, mucho menos a los 25, por lo tanto la altura del QRS es normal también. Ya tenemos ancho, ya tenemos altura del complejo QRS. Otra cosa que hay que chequear es que si hay ondas Q patológicas. Y entonces miramos ondas Q, ondas Q, ondas Q, ondas Q. No veo. Aquí R pequeña. Aquí no se ve muy bien. Acá la onda Q inicial es una onda Q chiquita que no es patológica. Mi conclusión es que no hay una onda Q patológica en este electrocardiograma. Por lo tanto, esta evaluación nos determina de que el paciente no ha tenido infartos. Por lo menos el electrocardiograma demostrados. Luego, calculemos el eje, lo que hemos estado justamente viendo en la última parte. El eje nos muestra un D1 positivo, que significa, Jean-Pierre, ¿está por ahí? A ver, Jean-Pierre, ¿qué significa D1 positivo? El de uno positivo sería que el eje estaría yendo hacia... Correcto, eje a la izquierda. ABF, ¿cómo está? ¿Positivo o negativo? negativo. Negativo. ¿No es cierto? Y entonces mi eje va hacia arriba. Hacia arriba. O sea que el eje cuadrante donde está el eje eléctrico de mi corazón está entre 0 y menos 90. Si ustedes tienen en la mente el cuadradito del sistema hexaxial, entonces mi eje está entre 0 y menos 90. Luego busco la derivación más isoeléctrica. ¿Cuál es la más isoeléctrica? Doctor BR. Sí, puede ser. ¿Alguien dice algo diferente? Carla, Katy, Kiara, Lisette. Doctor, perdón. D1. B1. B de vaca. Ujú. Y ya, a ver. No, porque claramente cuando nosotros evaluábamos el eje eléctrico del corazón, dijimos que el eje eléctrico del corazón lo calculamos con las derivaciones de miembros solamente. Y tú me has mencionado una derivación precordial. Por lo tanto, no es correcto. Pero estamos aprendiendo, no se preocupen. ¿Alguien dice algo diferente? Lucila, Luis, Marco, María. Los que quedan, porque ya 4 se han ido, sin mi permiso.
¿BF no podría ser? Sí, también. También. Ya alguien ha dicho ABR, ahora ABF. ¿Alguien dice una última alternativa diferente? Ok, a ver, les ayudo. En 7 minutos nos vamos, ¿ya? Pero vamos a mirar este electro y por lo menos uno más. D2 también podría ser isoeléctrico. ABR también puede ser isoeléctrico. El ABF quizás sí aplica. A ver, evaluamos el eje, entonces, asumiendo que cada una de las tres podría ser isoeléctrica. Vayamos primero por D2. Ya tenemos D1 positivo, eje a la izquierda, ABF negativo, eje hacia arriba. Y si es que D2 fuera la isoeléctrica, D2, ¿a dónde está? ¿En qué eje está D2? Vamos, muchachos. Sean más moscas. A ver, Marco, anímate. ¿Estaría hacia abajo? O sea, positivo. D2 está en más 60, ¿no es cierto? Pero el Claro, eje de este electrocardiograma, ¿hacia dónde estaría? es perpendicular. Correcto. Está- Perpendicular a más 60. sí, Menos sí, 30, doctor. ¿Perdón? Menos 30. Menos 30, correcto. Saldría en menos 30. Si es que D2 fuera la isoeléctrica, el eje saldría en menos 30. Ahora miremos ABR como isoeléctrica. Ya tenemos nuevamente D1 positivo, eje a la izquierda, ABF negativo, eje hacia arriba, y el ABR ahora sería el isoeléctrico. Les ayudo para agilizar un poco. El ABR está en menos 150. Entonces, ¿cuánto saldría el eje? También sale menos 30. No, ¿No? no. Menos 60. Sale menos 60. Menos 60. Menos 60. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y entonces ahí, si nos quedamos con esas dos, y para no pelear con nadie, diríamos que el eje está entonces entre menos 30 y menos 60, ni para uno ni para el otro, porque podría ser. Pero si incluimos ABF, como alguien por ahí mencionó, entonces, si ABF es isoeléctrico y D1 es positivo, significa que mi eje estaría en 0 grados completamente. ¿No? Eje 0 grados, porque ABF es isoeléctrico y el eje sale perpendicular al eje de ABF, que es más 90. Entonces, amplío un poco mi rango y diría que el eje está entre 0 y más 60. ¿De acuerdo? Eso sería un potencial lugar. Para calcular exactamente dónde está, hay que tener operaciones matemáticas, aplicar el teorema de Pitágoras para poder calcular exactamente dónde es la resultante que me va a definir el eje eléctrico de ese electrocardiograma. Pero nosotros somos médicos, no vamos a ser matemáticos, y entonces no vamos a hacer eso. Simplemente lo calculamos por aproximación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya tenemos el eje, estamos todavía en el QRS, seguimos con el segmento ST. El segmento ST en todas las derivaciones, estoy pasando rápido, lo veo isoeléctrico y por lo tanto el ST está normal. Luego evalúo la onda T, ¿no? Traten de seguirme por favor el punterito y veo que la onda T es asimétrica en todas las derivaciones, entonces la onda T es normal también. ¿De acuerdo? ¿Alguien opina algo diferente?
Para los que no se dieron cuenta, la onda T está negativa en D3, donde generalmente es positiva. La onda T está negativa en F, donde también generalmente es positiva. Y la onda T está aplanada, si quieren, o negativa en B6, donde generalmente también es positiva. Entonces algo pasa con ese electrocardiograma, algo tiene. Hasta el momento, ¿qué conclusiones tendríamos? Tendríamos la primera, que es bradicardia sinusal, porque hemos calculado la frecuencia cardíaca en 50, seguro que ya se olvidaron. Y la segunda conclusión es esta, justamente, un trastorno de repolarización a nivel de 3 ABF y B6. Cuando veamos más adelante isquemia, vamos a saber que D3 y ABF miran la cara inferior del corazón y B6 la cara lateral. Entonces decimos trastornos de repolarización inferolateral. ¿Ya? A ver, vamos a mirar un siguiente electrocardiograma. Aquí. Vamos a hacer conmigo rápido para cumplir los 2 minutos que nos faltan y ya nos vamos. Onda P positiva, pero tengo que mirarla en D2, P positiva en D2, P negativa en ABR, significa que estoy en ritmo sinusal. Si ya tengo ritmo sinusal, por ende es ritmo regular. Frecuencia cardíaca, 1500 entre 5, 10, 15, 20, 25, sale más o menos 60 latidos por minuto. ¿De acuerdo? Y luego miro el intervalo PR. El intervalo PR, a ver dónde tengo la onda P más definida. Usualmente suele ser de 2, pero aquí la veo un poco, acá está mejor. Tengo 1, 2, 3, 4, otra vez 4 milímetros, entonces el intervalo PR me sale en 0,16. ¿De algo me he olvidado? A ver, Paul, ¿algo me he olvidado? Paul Medrano. ¿Está o se durmió? ¿O simplemente no está? Paul Garriazo. ¿Tampoco? Renzo Félix. Uy, Dios mío, estoy haciendo clase para fantasmas. Doctor, ¿me escucha? ¿Sí? Bueno, sí están, pero no le escuchan porque no abren sus micros. Sí están presentes, los 3 que llamó. Bueno, de que están conectados, no me queda duda. Pero de que estén atentos a la clase, eso es lo que con esta forma de enseñar nunca uno va a estar seguro realmente. Ok, bueno, seguimos. La idea entonces es que me había olvidado de ver la onda P. No habíamos dicho si la onda P es alta o es ancha, pero rápidamente chequeamos, la onda P tiene 2,5 milímetros y apenas 1 milímetro de ancho, o sea, es una onda P normal. Hasta ahora tenemos todo normal aparentemente. Vamos al complejo QRS positivo en D1, negativo en ABR, es normal. No están muy altos ni aquí ni en precordiales. Ancho del QRS tampoco tiene 2 milímetros, ¿no? Están de ancho normal también. Miramos el eje eléctrico del corazón de este electrocardiograma, tiene D1 positivo, eje a la izquierda, ABF negativo, eje hacia arriba, la masa eléctrica es D2. ¿A dónde está el eje? Menos 30 sería, doctor. Menos 30, correcto, Samuel. Creo que es el único que me está siguiendo en la clase. Bueno, y los que han participado también, obviamente, que son 4 o 5. Muy bien. Luego tenemos que evaluar si hay ondas Q patológicas o no en el complejo QRS. En las derivaciones de miembros no encuentro ninguna Q patológica. En las derivaciones cordiales solamente Q, Q, Q y Q. O sea, tengo Q de B1 a B4. Significa que este paciente ha tenido un infartazo, un tremendo infarto de esta zona de B1 a B4, que es la que mira la cara anterior del corazón. Entonces, una primera conclusión es infarto de la pared anterior del corazón.
Vamos a seguir mirando para luego saber si ese infarto es reciente o es un infarto antiguo. Entonces nos toca evaluar el segmento ST, aquí isoeléctrico, aquí también, aquí también, aquí también, aquí parece que está un poco elevado, isoeléctrico, B1 un poquito elevado, B2 elevado, B3 elevado, B4 elevado, B5 isoeléctrico, B6 isoeléctrico. Si está elevado el segmento ST, significa que podría ser un infarto reciente, un infarto en curso, ¿no? Y que compromete la pared anterior y algo la pared lateral, por esta elevación pequeña de ST aquí en ABL. Luego miramos la onda T. La onda T está negativa en D1, negativa en ABL, negativa en B4, B5, B6 y desde B2 inclusive, ¿no? Lo cual nos está hablando de una isquemia anterolateral que correlaciona con el hallazgo de la onda Q. Entonces, es un infarto en curso, es un infarto actual, es un infarto reciente que está ocurriendo en esta persona. Y luego, cuando hablemos de la clase de isquemia, diremos qué más cosas hay que hacer por esta persona. Bien. La mejor forma de aprender es practicando electrocardiogramas. La mejor forma de registrar lecturas de electrocardiogramas va a ser justamente leyendo cada vez más electrocardiogramas. Si el delegado se pone en contacto conmigo para poder mandar electrocardiogramas, tengo en mi celular miles de electrocardiogramas que le puedo enviar al WhatsApp y cada uno tener como práctica y desarrollar electrocardiogramas para poder encontrar. Muchos de los electros que yo tengo tienen la lectura ahí arriba de la máquina, donde dice que mide qué cosa, pero no se guíen de esa lectura, hagan ustedes su propia lectura, su propia evaluación y su propia conclusión para poder aprender. Si yo copio, no aprendo nada. Lo único que hago es pasar y no saber lo que tengo que hacer. ¿De acuerdo? Vamos a quedar allí entonces y mañana seguimos conversando, si no es conmigo, con el doctor Serna o con el doctor Cortelesi para ver la clase que continúa. ¿Alguna pregunta? Bien, doctor, gracias. Muy bien, gracias a ustedes por su paciencia. No se olviden, delegado, contactarse conmigo. Voy a desconectarme y estamos conversando en los próximos días. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Chao. Gracias, doctor.